Hola, mi nombre es José Manuel de la Cruz Valencia, soy estudiante del primer semestre de la carrera de médico cirujano y partero y como proyecto final para la asignatura de histología estaré realizando la descripción de un corte histológico de estómago. El estómago es un órgano perteneciente al sistema digestivo. Este órgano se encarga de recibir el bolo alimenticio proveniente del esófago y, junto con las secreciones dadas por este órgano, se va a encargar de convertir el bolo alimenticio en el quimo. El quimo posteriormente pasará al intestino delgado para continuar con el proceso de digestión. El estómago se divide en 3 regiones histológicas. La primera de ellas es la región cardial, que se encuentra cercana al esófago y recibe su nombre porque contiene glándulas cardiales, que son de morfología tubular, tortuosa y ramificada. Otra región es la región pilórica, que se encuentra cercana al esfínter pilórico y contiene glándulas pilóricas, que son de morfología tubular, enrollada y ramificada. La última región es la región fúndica, que es la de mayor extensión del estómago, y esta a su vez va a tener las glándulas fúndicas o también conocidas como glándulas gástricas. Y para el propósito de este video estaremos realizando la descripción de la región fúndica. En el órgano in vivo se van a poder observar pliegues longitudinales que son conocidos como rugae o rugas gástricas, que histológicamente son proyecciones de la submucosa en la mucosa. Más a fondo vamos a poder identificar hendiduras o surcos de no mucha profundidad que van a estar delimitando regiones dilatadas. Estas regiones dilatadas son dilataciones de la mucosa. Y más a fondo en estas vamos a encontrar las criptas gástricas, o también conocidas como fositas gástricas o foviolas, en cuyos fondos desembocan todas las glándulas fúndicas o gástricas. Pueden ser más de una. También, a saber, el estómago es un órgano hueco, por lo tanto, su descripción histológica se va a dar en capas. La primera de ellas es la mucosa, constituida por un epitelio de superficie, el epitelio glandular y la lámina propia y la muscular de la mucosa. Después de estas encontramos la submucosa. Después de esta encontramos la muscular externa. Y por último, una adventicia o serosa, que en el caso en particular de este órgano será una serosa. Entonces, describiendo cada uno de los componentes que constituyen a este órgano, comenzando por la mucosa, vamos a escribir su epitelio de superficie, que es un epitelio cilíndrico simple. Y este epitelio cilíndrico simple está constituido por células mucosas de la superficie. Estas células mucosas de la superficie se caracterizan por tener una dilatación apical, que va a estar llena de gránulos de mucina, que en el órgano en vivo van a secretar mucina hacia la mucosa gástrica, hacia la luz, y esta va a crear una barrera de un moco insoluble que se llega a gelatinizar y va a formar una barrera de la mucosa gástrica para protegerla del contenido ácido del estómago. En los cortes histológicos, estas dilataciones apicales se van a encontrar vacías. Se describe también que estas células mucosas superficiales, en su porción basal, van a tener abundante retículo endoplasmático rugoso, lo que les puede conferir una leve vasofilia, como podemos ver aquí. Estas glándulas mucosas de la superficie pueden llegar hasta el fondo de las criptas gástricas, y por debajo del fondo de las criptas gástricas vamos a encontrar a las glándulas fúndicas propiamente dichas. Estas glándulas fúndicas se componen de 3 regiones: un istmo, un cuello y un fondo, que es la porción más grande de la glándula. En el istmo, que vendría siendo más o menos por aquí, encontraríamos las células regenerativas, que estas células regenerativas renuevan el epitelio glandular y el de superficie aproximadamente cada 5 o 7 días. Estas células regenerativas pueden viajar a la superficie para convertirse en células mucosas superficiales o hacia el fondo de las glándulas para convertirse en el epitelio glandular. El istmo va a ser la región que va a conectar el fondo de las criptas gástricas con la región cervical o el cuello de la glándula. En la región del cuello de la glándula vamos a encontrar principalmente 2 tipos de células: las células mucosas del cuello y las células parietales.
Vamos describiendo las células mucosas del cuello, que vendrían siendo estas. Las células mucosas del cuello también van a secretar moco en forma de mucina. Sin embargo, el moco que secretan estas células no va a ser tan abundante como el que van a secretar las células mucosas superficiales. Otra diferencia también es que el moco que secretan sí es soluble, por lo tanto no van a formar una barrera de la mucosa contra el contenido gástrico, sino que simplemente van a lubricar el contenido que esté en este. Las dilataciones apicales no son tan pronunciadas como las de las células mucosas superficiales, y también van a estar vacías a la hora de ver el preparado con hematoxilina y eosina. También se les describe basofilia basal por abundante retículo endoplasmático rugoso. Y dispersas entre estas células mucosas del cuello se van a encontrar las células parietales, que ya las habíamos mencionado. Sus características histológicas son que tienen un núcleo esférico y un citoplasma que se tiñe bastante eosinófilo. Se logra apreciar bastante bien la diferencia entre las células mucosas del cuello y las células parietales. Estas células parietales se van a encargar de secretar dos componentes. El primero de ellos es el ácido clorhídrico, que se va a secretar hacia la luz gástrica, y entre las funciones del ácido clorhídrico es bajar el pH gástrico hasta un nivel de 1,2, un nivel bastante ácido, que entre las funciones del ácido clorhídrico es desnaturalizar las proteínas para que sobre estas puedan actuar las enzimas proteolíticas. Otro componente que van a secretar es el factor intrínseco, que es una glucoproteína que se va a unir a la vitamina B12, y al unirse la vitamina B12 al factor intrínseco va a hacer posible su absorción en la porción distal del intestino delgado, es decir, el ilion. Se dice que el núcleo esférico de las células parietales se puede desplazar hacia la base, esto debido porque las células parietales en su porción apical van a tener un sistema de canalículos intracelulares por los cuales van a liberar su secreción. Estas células parietales también se les puede conocer como oxínticas. La secreción de ácido clorhídrico se va a ver estimulada en las células parietales por varios ligandos. El principal, la gastrina, que es liberada por las células G neuroendocrinas, que también van a estar en este epitelio glandular, que vamos a describir más adelante. Y también va a tener receptores para acetilcolina, que van a también estimular la secreción de ácido clorhídrico, pero el principal es la grelina. De la región del cuello seguimos al fondo de la glándula, que quedamos que era la porción más extensa de esta glándula fúndica. Y el principal tipo celular que vamos a encontrar aquí va a ser la célula principal, también conocida como adenomorfa, y Gardner las llama también células imógenas, debido a la secreción que van a tener. Y dispersas entre las células principales o simógenas vamos a encontrar también las células parietales. Y describiendo las células principales, se menciona que también van a estar más abundantes en la base del fondo de la glándula. Estas células quedamos que tienen y secretan simógenos. Estos simógenos, que son proenzimas, es decir, enzimas inactivas, se liberan hacia la luz de la glándula y llegan a la luz gástrica, y por medio del pH ácido conferido por el ácido clorhídrico se van a activar y van a poder tener su función proteolítica. El ejemplo más claro de esta secreción es el petsinógeno, que en su forma activa se le va a decir petsina. Estas células histológicamente van a tener un citoplasma basal basófilo conferido por abundante retículo endoplasmático rugoso, y en su porción apical se pueden teñir levemente eosinófilas, porque aquí se van a concentrar las vesículas de secreción con los simógenos que van a liberar hacia la luz de la glándula. Va a haber algunas células en las que no se logra distinguir esta eosinofilia, porque las vesículas de secreción se pueden perder a la hora de hacer la preparación del corte. Sin embargo, aquí sí podemos ver cómo se puede ver una leve eosinofilia conferida por los gránulos de simógenos. Y dispersas a lo largo de toda la glándula fúndica vamos a encontrar otro tipo celular, que son las células neuroendocrinas, que pertenecen al sistema neuroendocrino difuso. Estas células neuroendocrinas también en referencias antiguas se conocen como células argentafines o argirófilas, porque se tiñen con colorantes argentafines, es decir, colorantes que utilizan plata. Estas células se van a encargar de secretar hormonas locales que van a estimular las distintas secreciones del tubo digestivo. Dependiendo de lo que vayan a secretar, pueden tener distintas denominaciones. En el caso del estómago, la célula más común es la célula G, que
que va a secretar gastrina, que quedamos que era la hormona que estimulaba la secreción de ácido clorhídrico en las células parietales. Una vez descrito el epitelio glandular y el epitelio de superficie, tenemos que describir los otros componentes que conforman la mucosa, que son la lámina propia y la muscular de la mucosa. Se dice que la lámina propia en el estómago va a ser muy escasa y va a estar entre los espacios estrechos que hay entre glándula y glándula. Sin embargo, sí está presente. Esta lámina propia se va a acomodar entre esos espacios estrechos y va a llevar los vasos sanguíneos, que podemos ver aquí, para la nutrición del epitelio glandular. La lámina propia se extiende hasta la muscular de la mucosa, y entre la lámina propia en ocasiones puede haber nódulos linfáticos que se extienden hasta la muscular de la mucosa, como podemos ver aquí. Este es un nódulo linfático que se extiende hasta la muscular de la mucosa. Se menciona que esa es su disposición. Y también entre la lámina propia podemos encontrar otras células del sistema inmune, como neutrófilos, eosinófilos, que van a actuar en una respuesta inmunitaria para la defensa del organismo. Que estas células del sistema inmune pertenecen al sistema de tejido linfoide asociado a mucosas, que en este caso se le denomina GALT. Después de la terminación de la lámina propia, vamos a encontrar la muscular de la mucosa, que en este órgano va a tener dos haces musculares que se van a dividir en dos capas, una interna y otra externa. La interna va a ser circular, en disposición circular, y la externa va a estar en disposición longitudinal. Una vez terminada la muscular de la mucosa, vamos a encontrar la submucosa, y como la mayoría de los órganos, va a ser constituida por un tejido conjuntivo denso no modelado, o también conocido como irregular. Aquí va a haber abundancia de vasos sanguíneos que le van a dar nutrición al órgano. Y como es sabido, en los órganos del tubo digestivo, a nivel de la submucosa, se va a encontrar el plexo submucoso de Meissner, que lo podemos ver aquí. El plexo submucoso de Meissner, sabemos su composición es axones amilínicos y células ganglionares, como podemos ver aquí. Una vez pasada la capa de la submucosa, vamos a encontrar la muscular de la mucosa, que la mayoría de los órganos del tubo digestivo tiene dos haces musculares, uno interno y otro externo. Normalmente el interno es circular y el externo es longitudinal, pero el estómago va a ser la excepción. Va a tener tres haces musculares que no se logran apreciar o no se logran distinguir tan fácilmente en los cortes de hematoxilina y eosina. Entonces, el primer hace longitudinal, el primer hace muscular se va a conformar por haces de músculo en forma oblicua, que se le va a denominar la capa profunda. La capa intermedia va a ser haces longitudinales dispuestos en forma circular, y la tercera capa de músculo va a ser haces musculares dispuestos en forma longitudinal. Nos menciona Gardner que entre la capa circular intermedia y la longitudinal externa se va a encontrar otro plexo, que es el plexo mentérico de Auerbach. Este plexo mentérico de Auerbach tiene la misma composición que el plexo submucoso de Meissner, que van a ser axones amilínicos y células ganglionares. Más externo, hacia la capa muscular, vamos a encontrar la serosa, que quedamos que la serosa era un tejido conjuntivo laxo cubierto por un mesotelio, que el mesotelio va a ser un epitelio simple plano.